Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos, en especial a nuestro invitado, a Jaime Pinto Santiago. Gracias por la predisposición y por el tiempo. Este es el segundo encuentro en el marco del ciclo que organizamos junto a los doctores Biglieri y Máquez en el marco del Consejo de la Magistratura, con la colaboración también del Ministerio Público Fiscal y de Urbe et Ius. Tuvimos un primer encuentro la semana pasada y hoy nos acompaña el doctor en Derecho Jaime Pintos Santiago, director de la titulación en Contratos Públicos de la Universidad a Distancia de Madrid, probablemente uno de los catedráticos españoles que encabezan la nueva generación de administrativistas, y por eso para nosotros es de mucha relevancia contar hoy con su exposición, sus publicaciones sobre contrataciones públicas, y lo que estoy diciendo para muchos de quienes nos acompañan va a resultar una obviedad, es una referencia indispensable de este lado del Atlántico, así que aprovechar los minutos valiosos que él nos dedica para escucharlo, y después sí, probablemente si tenemos algunos minutos para generar un ida y vuelta, para generar algunas preguntas de los participantes que ya están y que se están sumando en los próximos minutos. Bueno, como a mí me toca moderar, solamente para no perder el tiempo, agradecer al vicepresidente del Consejo de la Magistratura esta presentación de nuestro conferencista de hoy. Ahí lo tenemos en imagen. Te doy las buenas tardes, ya casi noches allá en España. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Y ya te cedemos la palabra porque la gente te quiere escuchar a vos, no a nosotros dos. Aunque después vamos a echar algunas preguntas y algunas opiniones sobre este tema de tanta actualidad, ¿no? Seguro que tendríais mucho que decir. Bueno, un placer estar aquí, la verdad, con todos vosotros en este ciclo de conferencias internacionales sobre el COVID-19. Enhorabuena al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ministerio Fiscal y a Urbe et Ius, y también agradecido a su vicepresidente, en este caso, el vicepresidente de la Magistratura, Francisco Quintana, al que le agradezco enormemente la presentación, y por supuesto gracias al profesor, como no, Alberto Biglieri, consejero de la Magistratura, colega y amigo, quien amablemente, la verdad, bueno, me ha cursado la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros, y bueno, pues amablemente ha hecho esta invitación. No quiero dejar también de dar las gracias a todos los participantes, oyentes y al resto del público, entre los cuales estoy convencidísimo se encuentran muchos colegas y amigos, y por tanto, como no me puedo referir a todos ellos, desde aquí un afectuoso abrazo. Bueno, mi charla va sobre contratación pública en tiempos de crisis sanitaria del COVID-19. Bien. En este sentido, tenemos poco tiempo, alrededor de media hora. Yo intentaré ajustarme al tiempo y haber acabado pues a media en punto, a las 2:30. Lo que quiero centrar es en tres espacios o en tres momentos, ¿no? Que es el momento de antes, ¿no? El momento anterior de cómo estábamos aquí en España en cuanto a la contratación pública, la reacción que el estado de alarma y esta situación de pandemia global que tenemos ha causado, ¿no? en cuanto al Sistema Nacional de Contratación Pública, y un poco, pues como no podía ser de otra manera, indispensable una reflexión de futuro, por cuanto entiendo que todas las sociedades, todos los pueblos, estamos ya avisados de la realidad que pueden ser la existencia de futuras oleadas, ¿no? de esta pandemia, al menos hasta que tengamos una solución sanitaria, ¿no? De una vacuna o de un tratamiento que efectivamente permita limitar los efectos nocivos para la salud del virus que actualmente nos afecta. Conozco por alguna lectura y también alguna información que me he preocupado estos días de recabar y que también he solicitado, cuál es la situación en estos momentos en Argentina en cuanto al impacto y, bueno, pues las medidas que se han tomado
por parte del gobierno. Y cuando digo que las conozco, evidentemente las conozco desde el punto de vista de una persona que no está ahí, ¿no?, con ustedes, sino que efectivamente también llevan semanas de confinamiento, pero podríamos decir que su actuación ha sido más preventiva que, a diferencia de España, que ha sido una serie de medidas de carácter reactivo, ¿no? Es decir, cuando ya el virus era una realidad en nuestro territorio y en nuestra población. Bien. Ciñéndonos a la contratación pública, como venía diciendo, nosotros venimos de una ley, que es una ley que transpone las directivas del año 2014. En concreto, no todas las directivas, había un paquete normativo de 3 directivas principales, podríamos decir, y 2 de ellas fueron traspuestas en el año 2017, la referida a las concesiones y la referida a los contratos típicos de suministro de servicios y obras, por la Ley 9/2017. Y en esta ley, la verdad es que supuso, en cierta medida, no un antes y un después, pero sí un nuevo sistema de contratación pública en el ámbito español, ¿no? Cuando todavía no estábamos adaptados y no había, bajo mi punto de vista, pues una, digamos, ejecución ordenada de lo que es la nueva normativa vigente en el ámbito de la compra pública, nos hemos encontrado con la actual situación de pandemia y de estado de alarma y crisis sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que verdaderamente es una ley que desde, insisto, el año, es la ley 9/2017, pues desde el año 2017 entró en vigor el año 2018, en marzo, pues desde marzo del año 2018 viene aplicándose. Por lo tanto, es una ley, digamos que, si hiciéramos el símil, ¿verdad?, con chiquillo pequeño, bueno, pues que todavía estaba en pañales y había comenzado a dar sus primeros pasos. ¿Esto qué supone? Partiendo de un marco normativo que se identifica con lo que ahora voy a decir en la práctica, pues suponía una poca agilidad procedimental, es decir, la regulación de unos procedimientos poco ágiles, la verdad es que era una de las cuestiones que se venía demandando, una poca o escasa utilización de las técnicas de racionalización de la compra pública y también de la compra pública centralizada. Dentro de las primeras de las técnicas de racionalización, por las que, bueno, yo particularmente desde el inicio de esta nueva ley he venido apostando especialmente por los sistemas dinámicos de adquisición, pero su implantación era más bien testimonial, así como la de los acuerdos marco y, por supuesto, la de los catálogos electrónicos, que son casi una verdadera fantasía, existiendo muy pocos órganos de contratación, que se cuentan con los dedos de una mano, en España, que los implantan. Porque, además, nuestra normativa cometió el error de no transponer al ordenamiento interno esos catálogos electrónicos en la Ley 9/2017 y no han sido transpuestos hasta un Real Decreto Ley dictado por extraordinaria y urgente necesidad en el año 2020 para transponer la tercera directiva, que no había sido transpuesta cuando debía haberlo sido en abril de 2016. Por tanto, 4 años después han aparecido los catálogos electrónicos en el Real Decreto Legislativo 3/2020, concretamente en el artículo 96. Bien. Otro punto que habría que añadir a esta situación, digamos, anterior a la crisis, que pone de manifiesto la contratación pública que estábamos llevando a cabo, bajo mi punto de vista, es una falta de colaboración público-privada, ¿de acuerdo? Es decir, la colaboración público-privada, también desde el punto de vista de la innovación, un nuevo procedimiento, por ejemplo, que es el de Asociación para la Innovación, que ha salido también, en este caso, con la ley del 2017, no venía siendo, digamos, excesivamente aprovechada, ¿de acuerdo? Y eso demuestra, pues, la propia desaparición del contrato de colaboración público-privada de nuestra ley, que sí estaba en la ley anterior, y aunque han aparecido las concesiones, es cierto que en la práctica uno lo analiza y las concesiones que ha habido en España desde la nueva ley son más bien pocas por precisamente la complejidad que las mismas traen desde el punto de vista de su aplicabilidad procedimental. Por lo tanto, volvemos a el primero de los puntos que he mencionado, ¿no? La poca agilidad procedimental que encontrábamos en nuestro marco normativo. A eso se añade que desde la entrada en vigor de la ley el 9 de marzo de 2018, la contratación electrónica debía ser obligatoria. Bueno, debía no, es obligatoria por ley, ex lege. ¿Qué ocurre? Hay todavía un altísimo porcentaje de órganos de contratación que no están aplicando la contratación electrónica y, por lo tanto, siguen aplicando la contratación en papel, ¿no?
Es un poco el escenario que estoy planteando y ante el que la llegada de esta crisis en la contratación pública nos ha cogido. Bien, realmente cuando confinamos a toda la población en casas, cuando se implanta de manera generalizada el teletrabajo, si la contratación electrónica ya tiene un valor de por sí añadido por encima de lo que puede ser la contratación tradicional en papel, evidentemente ese valor añadido toma dimensiones exponenciales. Bien, esa es una realidad que además no ha sido, podemos decirlo con claridad, digamos, amparada, ¿de acuerdo?, por los pronunciamientos vinculantes de, no todos los tribunales administrativos de recursos contractuales, pero sí, por ejemplo, principalmente con el central. Recientemente, la semana pasada, creo recordar, nos encontrábamos también con una nueva resolución de este tribunal donde, sorpresivamente, permitía la licitación en papel, no vamos a decir sin una justificación, pero, en fin, con una justificación no solo lo suficientemente de peso, bajo mi punto de vista, ¿de acuerdo?, como para que, bueno, pues no se esté implantando. Esa es una realidad que hemos tenido, es una actitud que, bueno, pues en cierto modo no ayudaba a aquellos que estaban haciendo bien los deberes en materia de contratación electrónica y que supone que nuestro porcentaje de implantación de la contratación electrónica actualmente en España, después de más de 2 años de obligatoriedad legal y nulidad, por tanto, de pleno derecho de aquellos procedimientos que están en papel, son muchos, ¿de acuerdo?, seguimos teniendo. Bien. A esto hay que añadir, evidentemente, que España es un país con más de 20.000 poderes adjudicadores. Y aquí, bueno, podríamos compararnos con otro marco del derecho de la Unión Europea. El derecho comparado siempre es muy importante en todos los sentidos, porque de él se aprende mucho, donde encontramos países donde, por ejemplo, determinadas entidades, municipios, ayuntamientos con un número de población pequeño, 500.000 habitantes, donde no tienen la capacidad de contratar determinados objetos contractuales, ya sean obras, servicios o suministros. Eso supone también una racionalización de la compra pública desde el punto de vista de la organización territorial. La organización territorial en España no difiere mucho de la de muchos otros países y aquí encontramos tres estadios, ¿no? El central, el autonómico y el local. Y dentro del local podemos encontrar el provincial o por debajo de él el municipal. Bien, pues aquí nos encontramos con que una ley complejísima, con demasiadas dificultades, es la misma para el Ministerio X, con unas capacidades enormes, para el municipio de 500, de 1.000 habitantes. Hay más de 8.000 municipios en España, de esos 20.000 órganos de contratación, 8.000 y pico son municipios, y de ellos unos 5.000 y algo, no recuerdo el dato ahora mismo de memoria, son municipios de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, esta planta territorial de la contratación pública desde el punto de vista de los órganos de contratación también es una realidad dispersa que nos hemos encontrado para hacer frente a esta crisis, ¿vale? Y por último, nos hemos encontrado con un nuevo sistema de gobernanza que ha implantado la nueva ley, que aunque tenía una serie de órganos, o principalmente la OIRESCON, la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación Pública, que tiene nivel central, a nivel de Estado, que se supone que es la cúspide de esta gobernanza, había otra serie de órganos, como son la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Central y otras juntas consultivas en cada una de las comunidades autónomas o en la mayoría de ellas, ¿no? Bien, este sistema de gobernanza también es una realidad, pues vuelvo a insistir, un poco reflejo de esa organización territorial. Bien, esto es lo que nos encontrábamos, ¿no?, desde el punto de vista de antes de la crisis. Con la llegada de la crisis y la reacción al estado de alarma, la contratación pública, lógicamente, ha sufrido, como todo, un impacto, ¿no? El primer impacto evidente es el del confinamiento, ¿no? El confinamiento de la población es también el confinamiento muchas veces no, es el confinamiento en este caso, y así lo ha sido, de la actividad productiva, ¿de acuerdo? Y también de la actividad productiva desde el punto de vista del sector público y desde el punto de vista del sector privado, es decir, y también desde el punto de vista de la satisfacción de unas necesidades destinadas ahora a una población confinada por también unos prestadores de
servicios, obras y suministros que también encuentran sus posibilidades confinadas y además también destinadas, insisto, a esa población que bueno, pues se encuentra en sus casas, ¿no? Por lo tanto, el primer impacto es el del confinamiento, que tiene un impacto inmediato en los contratos públicos. Se dictaron una serie de normas, entre ellos el Real Decreto 463/2020, que supuso una suspensión de los plazos. Bien, esa suspensión de los plazos ha derivado en una paralización de la licitación pública. En España llevamos más de 40 días de confinamiento y esa paralización que al principio podía parecer inicial para un periodo de estado de alarma de 15 días, que ya va por su tercera prórroga, bueno, pues desconocemos a día de hoy si habrá una cuarta, incluso desconocemos el calendario de desescalada, pues resulta que se encuentra la misma situación. De manera que tenemos paralizada la licitación pública, la nueva licitación pública y también la tramitación de los contratos que ya estaban en ejecución y que no habían llegado a su fase de formalización. Por lo tanto, ya hay muchas voces a las que me sumo y me he sumado ya, que piden, evidentemente, esa reapertura de la licitación pública, teniendo en cuenta la importancia, de acuerdo, que la contratación pública tiene dentro del marco del Producto Interior Bruto y, por lo tanto, cómo no, de la lucha contra una crisis, en este caso sanitaria, pero no olvidemos que también una crisis social y económica. Por lo tanto, este nuevo paquete normativo, de acuerdo, improvisado, evidentemente, podría decirse improvisado porque es consecuencia, decía al inicio, de una reacción, es reactivo, no es preventivo, impacta de manera notable, y esta es la realidad del estado de alarma, en ese 20% aproximado del Producto Interior Bruto que supone la contratación pública, de acuerdo con pues unos notables efectos socioeconómicos también en la población y en la satisfacción de bueno, sus necesidades de los ciudadanos. Bien, en este marco normativo además toma una especial importancia la tramitación de emergencia ex lege, es decir, los pronunciamientos, el marco normativo que se ha dictado por el Gobierno a través de reales decretos de extraordinaria y urgente necesidad, establecen, de acuerdo, la tramitación ex lege, la tramitación de emergencia como vía ex lege para hacer frente a la lucha, de acuerdo, frente al coronavirus. Por lo tanto, se establece este procedimiento como el marco principal de actuación frente al coronavirus, con lo que todo ello supone, admitiendo los pagos anticipados, la ausencia de formalización de manera generalizada, aunque se recomienda que se haga, la omisión de las obligaciones de subcontratación, de la garantía definitiva, de la necesidad de publicación de la formalización, aunque, insisto, se considera también que se haga, bueno, en fin, una serie de medidas que efectivamente hacen que los principios generales de la contratación pública, de acuerdo, queden por motivos de fuerza mayor, en este caso de la crisis sanitaria, de acuerdo, desplazados a un lado, lo cual, bueno, pues yo he de decir que me parece totalmente razonable y lógico siempre que se utilice este procedimiento de acuerdo con las debidas garantías, por supuesto. Bien, también nos encontramos con un marco normativo que establece un nuevo sistema de indemnizaciones para los contratos que ya estaban adjudicados y que no se pueden seguir prestando, ¿de acuerdo? Donde, bueno, hay que habría que prestar especial atención a las concesiones que vienen siendo de una duración mayor, tanto de atrás como de cara a futuro, por cuanto, digamos que su equilibrio económico no se puede centrar exclusivamente en un periodo a corto plazo. Hablamos, por ejemplo, de una concesión de 40 años. Y bien, y a todo este marco normativo de reacción, podríamos decir, improvisada, realizada durante el estado de alarma, se produce también una comunicación de la Unión Europea, lo que nosotros ya lo he mencionado y todos lo sabemos, estamos dentro del marco de la Unión Europea, donde la misma aboga por una utilización en escalada de los distintos procedimientos, abogando en primer lugar por una tramitación de urgencia, si es posible, a través de la reducción de los plazos, si esto no es posible, pasando a un procedimiento negociado fundamentalmente sin publicidad, y aquí volvemos a nuestro problema propio de la normativa interna, y es que hemos transpuesto un procedimiento negociado sin publicidad para nada sencillo y ágil, sino de una complejidad bastante importante, lo cual lo haría inviable a priori, de acuerdo, en una situación de emergencia o de crisis sanitaria de fuerza mayor como la que estamos, va de acuerdo, pero insisto que
esa es la comunicación de la Unión Europea y sus recomendaciones y su guía, ¿de acuerdo?, práctica para salir con la contratación pública frente al COVID. Y por último, habla de la adjudicación directa, donde automáticamente se incardinaría la tramitación de emergencia, lo que nos lleva a la conclusión, emanando de la fuente que es la Unión Europea, de que la posibilidad de aplicar ex lege, como se ha hecho aquí, la tramitación de emergencia, derivaría previamente de la imposibilidad de aplicar, ¿de acuerdo?, estos procedimientos que hemos hablado. Pues la reducción de plazos a través de la tramitación de urgencia o, en su defecto, a través de un procedimiento normativo. Bueno, esta es, digamos, la reacción que ha habido, ¿no?, a nivel normativo y de paquete. Bien, el futuro. Y con esto ya, como vemos, estoy en el último bloque y voy terminando. El futuro, lo he dicho antes, se prevén y está previsto que, bueno, puedan venir efectivamente hasta que tengamos una cura o una prevención, una solución sanitaria a esta crisis, ¿de acuerdo?, que puedan venir futuras oleadas de esta pandemia y más con, bueno, se habla con la mutación del virus, etcétera, ¿no? Bien, en ese sentido, yo creo que es de recibo y es de derecho y es una exigencia que debería hacer la ciudadanía el hecho de que fuéramos lo suficientemente previsores para no volver a tener, de acuerdo, un paquete normativo que fuera reactivo a la situación, sino que fuera preventivo. Teniendo en cuenta y analizando de dónde veníamos y lo que ha provocado esta reacción del estado de alarma y esta crisis económica o socioeconómica hacia la que, no voy a decir parece que vayamos, porque el número de personas sin empleo, el número de ERTEs, el número de empresas que han entrado en concurso, pues ya es de unas dimensiones considerables, ¿de acuerdo?, para bueno, pues tener en cuenta que estamos en una situación económica peor, bastante peor de la que veníamos. Por lo tanto, el futuro, lo que se debería pedir es mucho ojo y mucha importancia a lo que es la paralización absoluta de la contratación pública, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Debería establecerse correctamente aquellos sectores o aquellos objetos contractuales que sí pueden ser objeto de continuidad y deben ser, ¿de acuerdo?, para que esa paralización y esa afectación del PIB no sea tan drástica y tan brusca, ¿de acuerdo? Además, eso debería estar vinculado a las medidas de control. Nosotros aquí tenemos el recurso especial en materia de contratación, cuya suspensión también ha supuesto y ha dado a entender a los operadores jurídicos y económicos que los procedimientos de sujetos a recurso especial en materia de contratación no podían ser objeto de adjudicación y posterior formalización y, por tanto, no se podía continuar con ellos, de acuerdo, derivado de este control. Por lo tanto, esto también debería quedar lo suficientemente claro. Hemos tenido en el día de antes de ayer, si no recuerdo mal, el Real Decreto Ley 15/2020, que ya ha dicho que esto puede ser una vía de continuidad de estos procedimientos. Debemos hacer una apuesta clarísima, ya coordinada entre la colaboración pública y la colaboración privada, algo que no se ha hecho, sobre la contratación electrónica generalizada, sin procrastinaciones por parte de ninguna institución, sino hacer una apuesta decidida, de acuerdo, por esta contratación, porque es el futuro y nos lo está demostrando. Debemos hacer, bajo mi punto de vista, una revisión profunda de lo que es el sistema de gobernanza de la contratación pública en España, que a todos los efectos se ha mostrado insuficiente y en cierta medida inservible. Contamos con un informe recopilatorio de la Eurescom, de esa oficina que antes mencionaba, salido 3 semanas después del inicio de la crisis, y 2 informes, uno sin fecha y sin firma, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Central. También hay pronunciamientos de las distintas juntas consultivas. Bien, necesitamos, pues como aquello que se habla, ¿no?, también un mando único en materia de contratación pública y que opere además de una forma proactiva, de una forma generosa y de una forma además que facilite herramientas de trabajo a la gestión y a los gestores públicos. Esto creo que es muy importante y me da lugar al siguiente punto. Necesitamos en este futuro, igual es próximo, estamos hablando de octubre, sin ir más lejos en España, donde viene otra vez el otoño, ¿de acuerdo? Necesitamos efectivamente de una protocolización y modelaje con más de 20.000 órganos de contratación a los que no sé si ahora se les puede quitar las competencias, lo vería pues, probablemente más caótico.
se les tiene que dotar de una serie de herramientas, como son guías correctas para la tramitación de expedientes de emergencia, casuísticas para que puedan pasar gradualmente de la aplicación de un procedimiento, como veníamos de manera escalada y nos decía la Unión Europea, de un procedimiento de urgencia, un procedimiento negociado a un procedimiento de emergencia. Guías para la aplicación de suspensiones en el contrato. Y hablo de guías procedimentales prácticas, con sus correspondientes modelajes. Y, cómo no, también una orientación respecto de las indemnizaciones a los contratistas por esa suspensión obligatoria de su prestación. Evidentemente, todo eso son problemas que nos hemos encontrado y son problemas que deberíamos tener resueltos en un futuro muy a corto plazo. Evidentemente, quiero también destacar una idea muy importante, ¿no? Y es la idea fuerza de la transparencia. Esta es otra de las cuestiones que hemos venido y que nos hemos visto aquí afectados, que es una materia, un déficit en la transparencia. Concretamente hablo de contratación pública. ¿De acuerdo? Pensemos que la contratación pública se ha demostrado una vez más como la principal herramienta administrativa, en este caso de lucha contra el COVID. Pensemos que estamos hablando de comprar barbijos, de comprar test, de comprar equipos de protección individual, calzas para los pies y un largo etcétera, pantallas protectoras, etcétera. Bien, por lo tanto estamos hablando de compra pública. Una democracia requiere de transparencia, pero no solo requiere de transparencia para su control, ¿de acuerdo? Sino también, y muy importante, para que el ciudadano no se encuentre como un mero espectador, ¿de acuerdo?, de esa democracia. Y sobre todo para saber si las decisiones que se están tomando son o no acertadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No para ese control y posterior, sino para a lo mejor corregir las mismas, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo estamos ante un bien jurídico protegido de interés mayor a todos los demás, que es la salud pública y la integridad física y la vida de las personas. Por lo tanto, hay que apostar decididamente por la transparencia en el futuro. Y dos cuestiones más que quiero decir. Una es un mensaje importante y que es aplicable a todos los lugares. Estamos hablando de compra pública y muchísima de esta compra pública, en el caso de Europa, se está haciendo en el extranjero, ¿de acuerdo? En países que están fuera del marco de la Unión Europea, lo cual no tiene nada de malo si no fuera una situación de crisis sanitaria y de alta necesidad y de demanda elevada de la población. Bien, lo mismo estoy seguro que ocurrirá en muchos otros países, como pueden ser Argentina o países del entorno. Bien, hay que utilizar ya, desde ya, y sobre todo de cara al corto plazo, y en este caso medio y largo plazo, la contratación pública como un medio de localización, ¿de acuerdo? De un medio de localización de las empresas, de la producción. Hablamos de contratación pública estratégica, en este caso, sí, social y medioambiental también. Es decir, la contratación pública como lo que es una herramienta de lucha contra la crisis. Por lo tanto, esto en el futuro tiene que ser también muy tenido en cuenta. Y por último, esto ya es una reflexión personal y quizás un poco más crítica. Hay que exigir profesionalización en compra pública, de acuerdo a quienes nos la exigen. Porque evidentemente, si esa profesionalización la tuvieran aquellos que toman las decisiones y que nos exigen al resto de profesionales estar profesionalizados, es una exigencia de la Comisión Europea, probablemente, de acuerdo, las decisiones serían en algún grado, entiendo, mejores. Por lo demás, aquí termino. Desear que, bueno, me he pasado 2 minutos, desear que haya sido productivo, que haya sido de agrado. Creo que en 25 minutos poco más se puede decir, poco más se puede dar, y sobre todo mis mejores deseos para todos ustedes, para todos los clientes y para todos sus seres queridos. Y ahora quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por el tiempo y por la claridad en la exposición. Yo, para arrancar, así abro el juego, como solemos decir, y después seguramente surjan algunas otras preguntas, no solo del propio Nacho, sino de alguno de los asistentes. Quería pedirte si brevemente
nos podías explicar el problema de la transposición del derecho comunitario en virtud de que es, como probablemente sepan, muy distinto a nuestro sistema, digamos, ¿no? Bueno, el problema básicamente, las directivas de la Unión Europea fueron del año 2014, había 3 directivas, la 23, la 24 y la 25, una referida a los contratos típicos, servicios, suministros y obras. Como novedad apareció una directiva de concesiones por primera vez, obras y servicios, concesiones de obras y servicios, y por último teníamos la directiva de los sectores especiales. Y en las directivas tenían que estar transpuestas el 18 de abril de 2016 y, como he dicho, la ley es la ley 9/2017 de 8 de noviembre, que no entró en vigor hasta el 9 de marzo, de acuerdo, de 2018. Por lo tanto, hemos transpuesto 2 de las directivas, las 2 primeras, la 23 y la 24, con algo más de 2 años, bueno, con un retraso considerable. Pero es que la última de las directivas no la hemos transpuesto hasta 4 años después, y la hemos transpuesto a través de un Real Decreto Ley por extraordinaria y urgente necesidad, previsto en nuestra Constitución española, y con motivo única y exclusivamente de que no nos cayera ya, por fin, una sanción millonaria o multimillonaria por parte de la Unión Europea, que era la amenaza que pesaba en ese momento sobre el Reino de España. Además de eso, bueno, pues hay bastantes críticas de la doctrina en cuanto a que no tenemos la mejor de las transposiciones, tenemos una ley excesivamente compleja, una ley que no transpone absolutamente todo de manera correcta, que hay elementos que no transpone directamente, como el que acabo de decir de los catálogos electrónicos, o como, por ejemplo, dado que estamos hablando de la tramitación de emergencia, prevé que no cabe ante ella el recurso especial en materia de contratación, mientras que si analizamos la Directiva de Recursos de la Unión Europea, sí que dice que cabe ante estos procedimientos, aunque sea a posteriori. Es decir, no tenemos una transposición plena, ¿no? Y en muchos sentidos, en aquellos preceptos como el de los catálogos electrónicos, que tienen una redacción suficientemente clara, precisa e incondicional, permiten su aplicabilidad directa, como así ha sido, sin tener regulado internamente los catálogos. Pero, evidentemente, todo ello provoca falta de seguridad jurídica. Es decir, nuestra transposición, una vez más, que no es la primera, que el Reino de España ya ha sido condenado en varias ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este motivo, nuestra transposición de las directivas, decía, no ha sido ejemplar. Bueno, eso es algo que en el marco, bueno, pues, digamos, doctrinal español es relativamente conocido y unánimemente admitido. Bueno, es un tema que los amigos de este lado del océano que nos están siguiendo, ni siquiera a veces tenemos incorporado la utilización de la palabra transposición para esa incorporación de normas, ¿no? En resumen, yo te quería hacer una pregunta más. Quiero igual alertar y avisar y saludar a los amigos que se han estado contactando y mandando mensajes, al presidente de URBE, el doctor De Pascale, al presidente del Consejo de Magistratura, el doctor Máquez. Fue como Fran mencionaba al principio, coorganizador. Nosotros 3 dimos este puntapié inicial y anunciar que el 7 de mayo vamos a tener otra charla con la doctora Dupuy y la coordinación de la doctora Bianco sobre todo el tema de ciberdelitos, que es un tema muy en auge en nuestra sociedad, hoy obligatoriamente informatizada, ¿no? Pero te quería hacer una pregunta muy argentina del tema de las contrataciones. La primera, antes de la pregunta, una pequeña reflexión para, especialmente sé que hay muchos docentes incorporados, tenemos casi 100 espectadores en este momento, participantes de tu conferencia, muchos de ellos docentes. Y yo, a veces casi con vergüenza, en clase o en algún artículo he dicho, el sistema federal nuestro nos lleva a un problema grave que es el de las prácticamente 2.500 jurisdicciones entre municipios y demás para que se ordenen atrás de algún sistema unificado de contrataciones. Y dijiste 20.000 y ya me produjo una tranquilidad. Digo, España es mucho más problemático que nosotros. Pero el punto al que me voy a referir es lo que está pasando hoy. Nos toca vivir con Máquez, con Frank Quintana, en el tema de la administración del Poder Judicial como nos toca a nosotros. Sin expresarlo en un expediente, sin comprometerse a escribirlo, los proveedores nos están diciendo que ante la crisis económica
tienen miedo de que la forma de pago de los proveedores, y especialmente lo que hoy señalabas, que la mayoría de los insumos son importados, por lo tanto, la mayoría de los proveedores de la administración pública, en este caso son los importadores, para el tema COVID, están muy asustados con la posibilidad de emisión de algunos títulos de deuda para saldar esas cuestiones. Y en el exterior le reclaman dinero contante y sonante. Digamos. Ese miedo de los proveedores, no solamente tener que saltar o cumplir con el valladar de los trámites que le imponemos para ser proveedores del Estado. Además, ese miedo al pago diferido nos genera un encarecimiento de los costos, un valor superior allá. A ver, el miedo es libre, Alberto. El miedo es libre. Entonces, en días como los que vivimos, y sabéis que, bueno, España ha sido un país bastante afectado, los miedos son muchos, ¿no? Entonces, sí, es probable que ese sea un miedo más, ¿no? El retraso en los pagos, pero yo no lo veo quizás tanto en eso. O sea, el mayor miedo que podemos encontrar aquellos que somos proveedores de los poderes adjudicadores, entre los que me incluyo desde mi despacho consultoría, es que efectivamente no haya recursos públicos para dedicarlos a más que lo esencial, ¿no? Y eso sí que es una realidad, es decir, es una realidad que puede ser más o menos próxima, pero es una realidad existente, es decir, las arcas del Estado se vacían, el dinero que está presupuestado para una serie de cuestiones se dedica a otra totalmente inesperada, eso hace que se agoten, el flujo de ingresos del Estado se reduce porque la crisis económica trae como consecuencia menos ingresos, el dinero hay que sacarlo pues de otros lugares, como puede ser la emisión de deuda pública. Al final, ese es un miedo más. Por eso digo que el miedo es libre y que es una pescadilla que se muerde de la cola. Yo me preocupa más a mí, profesionalmente y como ciudadano, ese vaciamiento de las arcas desde el punto de vista de que solo haya durante un tiempo para, por parte de los poderes adjudicadores para comprar aquello que sea verdaderamente indispensable. Y a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 ámbitos: defensa, justicia, educación y sanidad. Y no los he dicho por orden, porque quizás debería haber dicho sanidad, educación, justicia y defensa, pero estaríamos hablando principalmente. Ese puede ser un escenario real, ¿no? Y ese sí es un miedo que lógicamente debemos de tener todos, no como solo como proveedores, sino como ciudadanos. Bueno, Jaime, la verdad que ha sido muy claro. Estoy recibiendo ya de felicitaciones a tu ponencia, muchos docentes que están contentos de poder intercambiar esta experiencia internacional. Le voy a dejar la palabra al vicepresidente del Consejo de la Magistratura para que cierre esta conferencia. Te agradecemos el esfuerzo, la preparación. Seguramente estará cerca de la hora de la cena. Saludos a los amigos de España y muchísimas gracias. Le paso a Frank Quintana. Bueno, Jaime, muy breve, sumarme al agradecimiento de Nacho, obviamente quedar en contacto y agradecerle también a todos los que de manera remota, de manera virtual nos han acompañado. Como bien decía él, hay muchos docentes, hay integrantes del Poder Judicial de la ciudad, miembros de Urbe News que nos han acompañado, también representantes de los poderes de algunas provincias del interior del país, como Catamarca, que veo que nos escriben también. En definitiva, una muestra de lo interesante que ha resultado esta exposición. Vuelvo a agradecerte y vuelvo también a ponerme en nombre del Consejo a disposición tuya y de todos los que nos están escuchando. De nuevo, Jaime, gracias y ahora sí te liberamos, que entendemos que es un poco más tarde allá. Pues por mi parte, daros las gracias y decir que es un placer y que igualmente quedo a vuestra disposición y mis mejores deseos para estos tiempos de crisis para todos, en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. ¿Listo?